Scarlett Killing, británica, 15 años. Su cuerpo aparece flotando en una playa de Goa. Cuando el cuerpo llega a Inglaterra, legalmente, el gobierno británico, la ley británica, exige una autopsia de la muerte o del cadáver de una ciudadana británica. Cuando observan el cuerpo, señalan que la autopsia realizada en la India es absolutamente ilegal e irregular. Ante la difusión del caso, se pone en contacto con la familia un forense sueco que trabaja en el Karolinska. El experto sueco, además experto en autopsias, Per Arne, señala: esto no es increíble, pero absolutamente ilegal. La forma en que ellos, los funcionarios indios, han procedido en su modus operandi con respecto al cadáver de la pobre niña ha sido terrible e ilegal. Durante mi servicio se han llevado a cabo más de 100.000 autopsias en Suecia y otros países. El procedimiento estándar, es decir, lo que debe hacerse sí o sí desde el principio de la incisión, es contar con una grabadora para dejar constancia de todos los detalles y lo más minuciosamente observado. En el caso de que la grabación electrónica no esté disponible, un asistente toma notas durante el proceso, dictado por el forense. Este protocolo es la parte vital de la futura investigación y su exactitud no puede ser exagerada, dice el forense, un veterano de 35 años en Suecia, renombrado en el mundo y que trabaja concretamente en el Karolinska. Blanca, parece que los suecos en este caso se toman muchas molestias por señalar cómo se deben hacer las cosas en otros países. En cualquier caso, los británicos, que no lo hemos comentado, los británicos comentan que de hecho faltan órganos, constatan que faltan órganos en el cuerpo de Scarlett y hablan de un posible tráfico de órganos con la niña esta. El tema tú lo conoces mejor. ¿Qué es lo que pasa con Scarlett? A ver, lo que pasa con Scarlett es que es una niña que aparece su cadáver flotando en Goa, en aguas de Goa. Entonces lo que dice la policía de allí es que ha sido como una muerte pues por ahogamiento, una muerte más o menos normal, que la niña pues había estado como de fiesta, había bebido o lo que sea. Bien, entonces la madre no está para nada de acuerdo con las autopsias que le hacen allí. Allí le hacen 2 autopsias y entonces cuando llega a Londres, en Londres es obligatorio, si hay una muerte violenta, entonces hacen un examen post-mortem, al igual que le hicieron a mi hermano. Eso es, una muerte violenta siempre es una muerte en la que la persona no haya muerto por causas naturales, digamos. Es decir, que no está en su cama en un hospital o lo que sea y ha tenido una enfermedad y ha muerto. Muerte violenta se considera cualquier... es decir, aunque sea una muerte accidental. Incluso puede ser una muerte sospechosa. Tú imagínate que yo muero mañana en la calle, pues con una cierta edad que en teoría no tengo motivos para morir y de repente aparezco muerta. Entonces, fuera que nadie me ha visto, o sea, no está en un hospital, no está acompañada de mi familia, entonces también es una muerte sospechosa. De acuerdo. Cualquier muerte sospechosa o violenta, en Inglaterra se hace un examen post-mortem. Entonces, por eso mismo, a mi hermano le hicieron ese examen post-mortem cuando llega el cadáver a Londres. Entonces, en este caso, al igual que el de mi hermano, lo que ven, que además que no ha muerto tal y como dicen, en este caso los indios, en India y en mi caso los suecos, a esto se le añade que faltan órganos. Entonces, lo que me parece indignante cuando vi esto era, esta niña murió en 2008. Pero ten en cuenta que lo de mi hermano es de 2005. Cuando yo leo este artículo, me indigno porque son los propios del Karolinska de los que dicen que en Goa han muerto varios suecos y que, más o menos, que les ha pasado exactamente lo mismo que a la británica, que han vuelto, que les han retornado sin órganos vitales. Entonces,
que les parecía como muy sospechoso que personas jóvenes sanas mueran y que cuando vuelven su cadáver al país de origen, pues que les faltan órganos. Entonces, ellos son los mismos que dicen que puede haber tráfico de órganos. Pues bien, cuando ocurre en su país, lo que hacen, en vez de hacer una investigación, porque este caso salió en todos los periódicos, salió, a nivel casi mundial. Uh-huh. Entonces, hacen una publicidad, se molestan en opinar, en salir en todos los medios de comunicación porque es India. Pero cuando las cosas ocurren en Suecia, todo el mundo calla. Claro. Además es una niña de 15 años, quiero decir que es diferente. De todas maneras, mirando esta noticia, para repasar un poco la introducción, hemos visto que también nos hemos encontrado con una noticia de una sueca de 24 años, Alice Weaver, sí, que también murió en Goa. Sí. Y era sueca. Seguramente hay más documentación sobre este asunto, pero bueno, parece ser que cuando dicen eso de que mueren muchos suecos en la India... Tú ten en cuenta, Eli, que Cecilia Malmström, una parlamentaria sueca, uh-huh, europarlamentaria, que trabaja en el Parlamento Europeo, es la que hizo la ley, o no sé cómo decirte, una ley contra la trata de personas. Uh-huh. O sea, es una sueca la que está como la cabeza... La que lidera la que lidera ese proyecto. Sí. O sea, estamos hablando que Suecia ha denunciado a varios países por tráfico de órganos. Yeah. A mí lo que me llama la atención es que ellos son como muy buenos y muy preocupados por el resto del mundo, pero cuando ocurre con su país, o sea, en el caso de mi hermano, yeah, no se ha abierto una investigación. Y luego otra cosa que me llama la atención es que a la madre de esta niña la apoya su gobierno. Y al final consiguen, 11 años después, una sentencia que declara culpable por 10 años a una persona por el homicidio y delito sexual contra su hija. O sea, que lo que inicialmente era una muerte, se ha ahogado, había sido un delito de agresión sexual, de muerte y de homicidio. Sí. Uh-huh. Y claro, lo que dice la madre es que a ella le ha costado llegar hasta allí 11 años. Y luego la sentencia es 10 años, un año menos, de lo que ella había luchado por la verdad y por la justicia. O sea, su condena, digamos, y su condena es prácticamente mayor que la, sí, que la del agresor, sí, en este caso. Exactamente, sí. Bueno, son casos similares. Por cierto, nos gustaría mucho. El otro día nos llegó una nota de una persona que escuchó el podcast, que luego vamos a poner la grabación de la pregunta que nos formula, que ya sabéis que os animamos a que nos contéis o que nos preguntéis lo que consideréis oportuno. Pero esta persona en su nota habla de un libro, precisamente, de los bajos fondos de Suecia, en la que parece que hay similitudes con el caso de tu hermano. Le vamos a pedir a esta persona que nos diga cuál es el título, porque tenemos mucho interés en saber cuál es el libro, pero si alguien que nos escuche tiene referencia de ese libro donde también parece que hay un cadáver sin identificar, una dejadez por parte del gobierno sueco, de la embajada sueca, por ayudar a la familia, porque era extranjera, en fin, que se habla de los bajos fondos de Suecia, y bueno, esta persona hallaba bastantes similitudes con el caso de tu hermano. Pues, si alguien que escucha esto nos puede decir cuál es el libro, bueno, agradecidísima. Sí, querríamos leerlo. Tú ten en cuenta que cuando yo llamo al Parlamento Europeo de Madrid, la primera vez, no me acuerdo si era en 2006 o 2007, lo que me dicen es que cuidado con lo que está pasando en Suecia. Uh-huh. Con las personas, me dijo que era con personas vulnerables y con personas de otros países. Uh-huh. Entonces, él me dio una pista. Uh-huh. Por ahí, o sea, que no era algo que de repente todo el mundo que preguntaba aquí era como, ¿qué estás contando de Suecia? ¿Qué estás contando? Pero cuando llamas a alguien o te pones en contacto con alguien que realmente conoce un poquito más todo lo que está ocurriendo en Suecia, en ese momento pues ya te estaban diciendo, ya me estaban informando como que no era todo oro lo que relucía de Suecia. Bueno, de todas maneras yo que en aquel momento, yo creo que cuando yo fui a Suecia, yo era seguidora de Henning Mankell, que sí, es un autor sueco muy prolífico
y que también, bueno, hacía una denuncia social y también hacía novela negra. Y luego yo creo que tuvo todo el tema de la novela negra nórdica, tuvo una... Hombre, este hombre ya hablaba de tráfico de órganos en algún libro. O sea, te quiero decir que ya nombraba, o sea, ya hablaba del tema. Mira, vamos a contar una curiosidad. Cuenta quién era, qué relación había entre la policía y una famosa autora de novelas. Bueno, vamos a decir esta anécdota. Sí, bueno, la anécdota es que, bueno, según el atestado policial, 2 policías hacen el levantamiento del cadáver de mi hermano, de Miguel Ángel. Y casualmente, cuando veo el nombre de uno de los policías, empiezo a mirar en internet, bueno, empecé a buscar en internet a los 2, ¿no? Pero me sale uno y me sale que fue el marido de Camila Lackberg. Sí. O sea, bien. Esta es la nota ya, ya como siempre hablamos de cosas que se relacionan aquí. Sí, que dices tú, ¿cómo puede ser posible eso? Bueno, fácilmente. Yo creo que uno le da los datos para que la otra pueda escribir los casos reales de Suecia, sí, pues ¿no? podría haber hablado conmigo, que yo también le daba un montón de datos, o sea, que vamos. Bueno, lo siguiente que nosotros vamos a hacer es escribir también un libro de novela negra. Vamos a hacer basado va a ser seminórdico, porque ocurre en Suecia. Y también esto, lo que ocurre aquí. Exactamente. Porque lo que no quiero dejarlo es que a esta mujer el gobierno británico le defiende y en nuestro caso el gobierno español y el gobierno vasco nos ha defendido. Eso es lo que iba a comentar, ¿no? Que parece que desde luego en Suecia, al menos, los suecos se preocupan mucho por sus conciudadanos, mueran donde mueran, pero el gobierno español en este caso no ha intervenido en absoluto, no te ha ayudado en ningún sentido. Todo lo contrario. Eso es. No, es que no es que no me ha ayudado, es que lo que ha hecho es todo lo contrario, es para obstaculizar para que no llegue a nada. Uh-huh. O sea, lo que han hecho es que no querían que hiciese la exhumación del cadáver. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Bueno, Blanca, habíamos prometido que íbamos a hablar de Londres. De Londres, sí. Bueno, pues ya cerrábamos el otro día un poco el tema sueco, aunque bueno, aquí el último coletazo, o bueno, seguramente volveremos a Suecia en otros momentos, pero bueno, nos vamos para Londres porque tu hermano quería ser enterrado en Londres. Creo que en el primer capítulo comentamos que tu padre estaba pagando, que había pagado, sí, mi padre había pagado la tumba de Amelie, de la amiga que tenía mi hermano en Londres, y entonces como allí eran los nichos de 2, pues entonces era voluntad de él. Entonces, el día 17 de noviembre realizan el examen post-mortem y ese día nosotros viajamos a Londres, uh-huh. Porque el día 18 nos había dicho la funeraria que era el funeral. Bien, entonces... Cuando decís nosotros... Sí, pues vamos de la familia, vamos... Un tour. Sí, bueno. Un tour familiar. Fuimos tu madre, la tía Mari Carmen, la tía Emilita, Mario, mi hermano Carlos, que le tuve que obligar porque le da miedo viajar, y yo. Mi madre en ese momento no se encontraba con fuerzas y entonces mi padre se quedó aquí acompañándole, aunque estuvieron todo el rato pendientes, o sea, cada paso que dimos yo le llamaba a mi madre y yo le decía, pues ahora pues se están llevando el cadáver. Bueno, todo fue como comunicación con mi madre. Y entonces, bueno, llegamos, como te digo, el día 17 allí a Inglaterra y estábamos, me acuerdo que comiendo. Estábamos en un restaurante comiendo que estaba muy cerquita del cementerio. No, del cementerio no, de los que llevaban los trámites. Era muy cerca, o sea, era un sitio muy céntrico. Sí. Era en Chelsea, me acuerdo que era la zona donde había vivido mi hermano con Amelie. Y estaba muy cerca del que llevaba todo de la funeraria. Que tenéis que gestionar antes de proceder a enterrarle. Bien. Entonces me acuerdo que más o menos sobre las 3:30 o las 4, de repente suena el teléfono, mi madre. Me dice, Blanca, que me acaba de llamar tu hermano Fernando, que no hay entierro.
que se había suspendido el entierro porque el coroner no daba autorización para que se celebrase. Claro, supongo que llaman a tu hermano Fernando porque se maneja en inglés. Eso es, porque como vive en Estados Unidos, vive en California desde hace muchísimos años, él habla inglés y entonces habíamos puesto ese teléfono de contacto con la funeraria, con el coroner y con todo. Bien. Entonces, es mi madre la que nos llama y nos dice que vayamos inmediatamente a la funeraria. Uh-huh. Entonces vamos a la funeraria ahí todos. Y bueno, la anécdota era que la funeraria estaba al lado y dimos toda la vuelta, me acuerdo. Bueno, ya sabes, nuestra familia, ¿no? O sea, estaba 5 minutos y dimos toda la vuelta, o sea, hicimos todo el recorrido. Y bueno, lo que sería también típico sería que hubierais ido también discutiendo, no, por aquí, sí, por allí. Bueno, pues así fuimos. Es que entonces no había Google Maps. Bueno, la cuestión es que todos discutiendo. Y entonces llegamos a la funeraria y me acuerdo que era pues una zona como un sitio como pequeño. Uh-huh. Entonces entramos Mario, porque sabía inglés, y yo. Creo que los demás se quedaron fuera. Entonces, por un teléfono estaba mi hermano Fernando hablando con el coroner y luego nosotros con la funeraria. Coroner, cuando dices coroner, sería un poco el jefe de la policía. No, el coroner es el jefe de allí cuando es como el jefe forense. Entonces es como cuando hay pues ya te he explicado que allí se hace un examen post-mortem cuando hay una muerte violenta, una muerte sospechosa. Uh-huh. Entonces este es el que dirige la oficina esa. Bueno, más bien la que dirige es el coroner, pero nosotros lo que hablábamos era con un funcionario. Vale. Entonces, lo que decía era que me querían hacer una serie de preguntas. Uh-huh. Bien, entonces, una era que a ver qué me habían dicho de los golpes que tenía el cadáver. Entonces yo les decía que era que se había tirado desde un puente y que entonces había caído al agua y que era del golpe el agua. Entonces él me decía que no, que era incompatible los golpes que tenía el cadáver con lo que yo le estaba contando. Y luego que también me preguntaba que a ver cuál era la causa del fallecimiento. Uh-huh. Y entonces yo le decía que se había muerto ahogado. Y entonces me decía que no, que tampoco mostraba signos de... No, lo que él me decía era que los suecos me estaban engañando. Y luego como que lo último era como que no entendía cómo lo único que habían dicho era que se podía tratar de un suicidio, que por qué no habían tenido en cuenta que podía ser un homicidio o un accidente. Él lo que me decía era que cómo lo habían cerrado el caso, o sea, que no entendía muy bien, ¿no? O sea, que si vosotros ya teníais, o a la familia, ya teníamos sospechas de que aquello estaba ya de partida por nuestra cuenta, todo nos parecía ya súper raro, llegáis a Gran Bretaña, llegáis a Londres, peor. Y todavía peor, pero tú ten en cuenta que ya 2 días antes o 3 días antes yo ya había escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo que todo me parecía... Vamos, súper raro, sospechoso. Pedía la identificación, sí. Pedía la autopsia, el informe de autopsia. O sea, sí. Que eso ya lo dejé o sea, era unos días antes a esto. Entonces es una confirmación de todas tus sospechas, claramente. Hombre, imagínate. Uh-huh. Y entonces salimos de la funeraria, mi hermano intentando convencer al coroner, mi hermano Fernando, desde Estados Unidos, ¿sí? Intentando convencer al coroner, y salimos de allí pues a la noche. O sea, no sé qué horas serían, a las 8, diciendo que se negaban en redondo a enterrar el cadáver. Bueno, parece que la policía británica es muy rigurosa, ¿no? Por lo que... Pues mira, pues la verdad que sí, lo que pasa. En ese momento... Claro, yo tenía unas circunstancias en familiares, o sea, tenía una carga, un auténtico dilema, Blanca, porque una cosa es decir, ostra, me están reforzando todas mis sospechas, luego sería aconsejable que no lo enterrara, pero por otro lado, hemos venido a enterrar y eso es un tema familiar que como para cerrar por tus padres, ¿entiendes? Y mi madre decía, sí. Que por favor le entierren, claro. Que hasta un montón de tiempo como una basura en el agua. Madre.
ha estado luego en un frigorífico, luego ha estado en el aeropuerto, en el frigorífico del aeropuerto porque no tenía documentación. Ya. Entonces mi madre decía, por favor, que lo entierren y luego que investiguen. Eso es lo que decía mi madre. Entendible, claro. Yo desde luego, yo no lo pensé, Eli. Yo pensé, yo le tengo que hacer caso a mi madre. Ya. O sea, la que toma las decisiones es mi madre. Lo que yo piense da exactamente igual. Que me equivocase luego o que me equivocara, pues ¿qué voy a hacer? Pero yo en ese momento tomé la decisión que consideré que era la mejor, que era lo que opinaban mis padres. Normal, es cierto, para una madre y para un padre saber que su hijo está de alguna manera deambulando por países, por yo qué sé, eso, sin enterrar, no sé, es que ciertamente eso es un dolor añadido. Claro, si mis padres no salían de casa porque entendían que hasta que no hubiese entierro no podían salir de casa, o sea, era como tal. Mi madre no se tapaba porque decía, mira mi hijo cómo está, o sea, es que el tema es que y luego las noticias que nos llegaban cada vez peor. Claro. Porque mi madre, tú sabes que era la típica mujer que era de estas madres de antes, ¿no? Si en algún momento puntual estaba enferma, le decía yo, mamá, ¿qué tal estás? Y decía, pues estoy haciendo las cosas porque igual mañana estoy peor. Entonces siempre era que al día siguiente podría estar peor. Pero es que en este caso, cuanto más días pasaban, era peor, porque las informaciones eran peores. Sí. Eso es lo que mi madre yo creo que nunca se habría imaginado. Ya. Que en ese momento ella no tuvo fuerzas para ir a Londres, pero que es que el tema luego se iba a complicar más. Ya. Ella necesitaba... En ese momento necesitaba... darle paz a tu hermano y sentir ella esa paz de que tu hermano estaba enterrado, al menos, no sé. Donde ella quería hacer lo que él quería, ¿no? La voluntad de Miguel Ángel. Exactamente. Pero de alguna manera también cerrar, ¿no? Bueno, también. Sí. También. Y ella creía en la justicia, entonces, pues bueno, ella pensaba, bueno, pues ya luego nos darán una solución. Oye, Blanca, ¿y esa carga para ti? ¿Cómo la...? O sea, es decir, porque tú eres en última instancia también la que decides, ¿no? Sí. Y tienes dos informaciones. Tienes por una parte el corazón, que es la parte de tu madre, la del corazón de entiérralo, y por otra parte la cabeza diciéndote, ostra, esto no acaba de encajarme, yo así no puedo cerrar este tema, ¿no? Ya, yo... Seguro que te has planteado muchas veces, bueno, pues como hicimos Mario y yo también, pues lo mismo, ¿no? lo mismo. Teníamos que haber hecho, teníamos que haber dicho. Porque nosotros, ¿qué hicimos? Pues fuimos a dormir, que habíamos cogido ahí un hotel, y al día siguiente fuimos toda la familia a la Embajada de España en Londres. Entonces, desde la embajada nos dijeron que no nos podían ayudar y nos mandaron al consulado. Entonces, llegamos al consulado y yo les cuento toda esta historia. Sí. Entonces, nosotros en teoría teníamos el avión a la tarde. Claro. A las 5 de la tarde o las 6 teníamos un avión para Bilbao. Y eran las 10 de la mañana y estábamos en el consulado que nos decían que no había entierro. Entonces, ¿cómo nos íbamos a ir sin enterrar a Miguel Ángel? Ya. O sea, es que era algo como impensable. Entonces, yo sí que es cierto que pedí por favor que nos ayudasen. Sí. Entonces, los del consulado hablaron con el coroner y al final consiguieron que se enterrase un sábado, al día siguiente, que era sábado, a la mañana, cosa que era como algo excepcional en Londres, ¿no? Y a cambio se iba a abrir una investigación en Londres, que iba a durar 6 meses. Entonces yo estaba de acuerdo que, pues bueno, que se abriese una investigación, claro, y yo me iba a quitar, en cierto modo, toda esta carga que tenía. Claro. Por fin alguien se iba a encargar de hacer... Exactamente. Sí, indagaciones. De hacer su trabajo. Sí. Porque yo no tenía por qué investigar un crimen, yo claro, no tenía que hacer absolutamente nada, toda esta historia. Si toda la información de Bilbao al final, a la policía de Bilbao se la llevaba yo. Entonces, yo quería quitarme también esa carga. Yo tenía 2 niños de 2 años, tenía mi hija de 12. O sea, a ver... Es que y tus padres en un duelo. Y mis padres. O sea, yo es que... Y el tuyo, claro. Y el mío, que cada día recibía, o sea, una... Y yo quería acabar con toda esta historia. Lógico. Quería acabar. Bien. Ahora entiendo. Ahora mirándolo de lejos, claro, pienso, vale, muy bien. Esto es como si yo voy a Hacienda y les lloro, tengo que pagar un impuesto y les lloro y les digo, es que no puedo pagar.
Y entonces ellos me dicen, vale, bonita, pues entonces no pagues. No, ellos saben de leyes, ellos saben todo, ¿sabes? Aunque yo les llorase, aunque yo esto, no sé, les suplicase, ellos tenían que haber cumplido la ley a rajatabla, porque yo no tenía ni idea, ¿sabes? Y si no se podía enterrar el cadáver, pues me tenían que haber dicho que no se podía enterrar. Ya. Pero bueno. ¿Cómo fue la investigación? Luego vamos a hablar del funeral, porque yo creo que vamos a dejar esa parte que no, pues me gustaría hablar del funeral. Venga, pues dale. Sí, bueno, porque estábamos allí en el consulado y la verdad que yo pensé que eran maravillosos, porque nos llamaron ellos tramitaron todo lo del avión, que por supuesto no nos devolvieron absolutamente nada, sino que únicamente compramos nuevos billetes. Bueno, o sea que los trámites fue que pagasteis otra vez. Volvimos a pagarlos, sí. Pero bueno, yo no sé. Igual lo que hicieron fue llamar para avisar, estos señores no van a ir, podéis vender los asientos. Sí, bueno, pero bueno, yo en ese momento dije, joder, qué majos, sí. Qué majos. Llamaron al hotel para decir que una noche más no hubo problemas, dormimos. Porque lo pagasteis, ya está. Nosotros todo. Bien, entonces, bueno. Pero encima nos sentimos agradecidos. Sí. Claro. Bueno, tan agradecidos que les escribí una carta de agradecimiento. O sea, imagínate. Bueno, pues el tema es que al día siguiente, como te digo, el sábado, llega el momento del entierro. Entonces el hotel estaba a 10 minutos de la funeraria esta que te digo. Llegamos allí y nos encontramos 2 limusinas, pero enormes, en una con la caja de los restos, con el ataúd, y la otra era para la familia. Uh-huh. Bueno, es que no sé explicártelo. Una caja, o sea, el ataúd era, vamos, no sé, es que yo no había visto nada igual, con una placa con el nombre de mi hermano, con su edad, y luego el cementerio estaba, yo qué sé, más de media hora. Y entonces íbamos, imagínate, la familia, nosotros, iba una limusina delante con los restos y nosotros detrás. O sea, yo en ese momento, Eli, yo dije, mi hermano estaría aquí. Es que yo creo que, aparte de que tuviera otro nicho en Londres, seguramente sabría, yo conociendo a Miguel Ángel, pensaría, decidió en Londres porque todos esos fastos de reconocimiento le hubieran encantado. Bueno. Es que yo creo que era lo que decía. Y es más, le llamé a mi madre y le dije, vamos, si ahora está viéndonos, está el tío más feliz que ni sé. O sea, es que era un entierro digno de una autoridad, ¿no? De Pero una es que persona. Yo aquí no he visto ni autoridades, Eli. O sea, yo aquello no lo he visto nunca. Y luego cuando llegamos al cementerio, a Unesbury, de repente 4 hombres súper altos con chaqué, o sea, con allí vestidos, con guantes. Sí. Cogen el ataúd y van andando, o sea, todos escuadrados hasta donde le enterrábamos. Vamos, yo es que... apabullaos. Nosotros estábamos, viendo aquello emocionados porque era lo que él quería. O sea, porque era lo que él quería, lo que le habría gustado. Que seguro, sí, porque yo creo que luego lo comentamos y dijimos, seguro que estaría viéndolo y diciendo lo que yo merezco. Lo que yo merezco. Claro. Soy el gran don Miguel Ángel. Hombre. Sí. Entonces, bueno, nosotros ya ves que era el único que quería ser enterrado, el único de la familia, o sea, el único que quería, no quería Porque una vez te dijo una cosa, recuerdo, lo de cuando hablamos de lo de donar órganos, ¿te acuerdas? Ah, bueno, sí. Nosotros, mi padre, cuando vivíamos en Sondica, una vecina nuestra se puso muy enferma y entonces mi padre, pues yo qué sé, yo en ese momento tendría 8 años o así, y entonces mi padre donó sangre y como vio todo aquello, todo el mundillo aquello, se hizo donante de órganos. Uh-huh. Y entonces yo creo que mi padre fue de los primeros donantes de órganos. Mi padre era O negativo, tenía la sangre, pues el grupo sanguíneo universal, y entonces pues súper concienciado con ser donante de órganos. Uh-huh.
Tal es así que yo con 16 años firmaron mis padres y yo también me hice donante de órganos. Uh-huh. Bien, entonces me acuerdo que cuando me fui a hacer donante, mi hermano, que me llamaba Churrita, me decía: Churrita, cuando vayas al cielo van a decir, van a decir, mira esa sin ojos, y se van a descojonar de ti. Y nada, entonces él se imaginaba en el cielo toda, o sea, en fin, una cosa deforme sin ojos. Y toda abierta y así. Entonces él decía: yo voy a ir digno. Claro, bueno, fue digno. Fue digno en la forma. Lo que siempre quedó en abierto, o sea, siempre ha quedado esa pregunta de qué pasó con el corazón. De hecho, este podcast se llama El hombre sin corazón. Pues llegó a Inglaterra sin corazón. Él tenía muy claro, pero desde que era pequeño, él tenía muy claro que no quería ser donante de órganos, que quería ser enterrado, y que quería un cura, que tuve que ir al consulado también para que venga un cura español, para que dijese algo pues, antes de enterrar. Sí, la verdad que el cura, le dije: mira, nosotros no somos creyentes, pero él sí. Entonces di algo para él. Y la verdad que el hombre, o sea, estuvo excepcional, ¿eh? O sea, muy bien. Es que el entierro de Londres fue, vamos. Bueno, pues un homenaje, ¿no? Sí. De alguna manera, un homenaje a tu hermano. Sí, la verdad que sí. Costó un dineral, pero yo creo que mereció la pena y mi madre se quedó satisfecha, mi padre también, y yo creo que eso era lo que valía, ¿no? O sea, mi madre pues dijo: vamos a hacer lo que él quería, pues ya está. De acuerdo. Pues él súper orgulloso, seguro. Muy bien. Oye, entonces, ¿qué pasó entonces con la investigación? Ya cerráis el capítulo ese. Bien, la parte emocional de alguna manera queda cerrada, pero os habían prometido que iban a abrir una investigación y que iba a permanecer abierta esa investigación durante 6 meses. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues la investigación, que lo que nos dice el funcionario de la oficina del coroner en marzo del 2006 es que han intentado a través del consulado de España pedir documentación a Suecia y que no han recibido absolutamente nada. Ya, bueno, lo mismo que tú entonces. Pues sí, no, yo incluso recibí más documentación, porque ten en cuenta que a finales de enero me mandaron el informe de autopsia. Entonces yo tuve más suerte que ellos. Bueno, que me mandaron ese informe de autopsia que bueno. Que era impresentable. 2 hojas. Eso es. 2 hojas. Un informe de autopsia que era 2 hojas. Que, como dice este reputado forense del Karolinska, una grabación con todos los detalles, todo hasta el último órgano. En cambio, en Miguel Ángel solo hay 2 hojas, ni grabación, ni absolutamente nada, ¿no? No, y lo que dice este hombre del Karolinska es que él ha hecho no sé cuántas autopsias, 100.000. No sé cuántas, y que todos los órganos habían vuelto al cuerpo, o sea que vamos, que esto encima, que si algún órgano se quitaba para analizar o lo que sea, que tenía que ser informado automáticamente la policía, o sea, vamos. De todas maneras, lo que me pregunto es por qué lo hacen a través de España y no directamente con Suecia. Pues pues muy bien, porque esa es otra cosa que yo no he entendido. Porque el problema es que realmente los del consulado de España en Londres pidieron alguna documentación a Suecia. ¿Eso tienes constancia? No tengo ningún documento que acredite, ninguno, que acredite que hicieron ninguna gestión. Es decir, la supuesta investigación de los 6 meses, el producto de los 6 meses, ¿qué fue? Nada. Nada. No aportó absolutamente nada. No tienes ni una documentación. Sí. ¿Qué tienes? Tengo un documento porque, claro, yo como no soy británica tampoco sabía las leyes de allí. O sea, era que antes de cerrar el caso hacen como una especie de... habla el coroner, el jefe de la oficina, forense, en este caso era de la oficina de Westminster, habla con el funcionario que ha llevado todo el tema y entonces lo que hacen, una vista.
es como si fuese un juicio. Sí. Entiendo yo, es que tampoco lo tengo claro. Sí. Pero que se permite ir a la familia. Pero en este caso no fuimos la familia porque no sabíamos ni que existía eso. O sea, es que no teníamos ni idea de qué iba el tema. Entonces no podíamos ir ni hacer nada porque no sabíamos de qué iba el tema. Ya. Entonces, el documento sobre lo que se habló en esa vista, bueno, me llegó pues igual 10 años después. Madre mía. Entonces, como me llegó 10 años después, igual hablamos en otro episodio, porque sí que me gustaría que se viese la conversación del coroner con el funcionario que habló con nosotros. De acuerdo. Para ver que no decían la verdad. Blanca, en el anterior episodio comentamos que, bueno, y lo has dicho tú antes de que la policía británica manifestara sus dudas y sus sospechas con respecto a las circunstancias en las que llega el cuerpo de Miguel Ángel, tú ya habías escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores haciendo esas preguntas, ¿no? Es decir, qué pasó, cómo se han hecho las cosas, como una serie de cuestiones que el otro día mencionaste y parece que te Sí. llega el informe, ¿no? O sea, te llega la respuesta. Sí, además, antes de que dé el visto bueno el coroner, al consulado de España en Estocolmo les entrego ese mismo fax que yo había mandado al Ministerio de Asuntos Exteriores. Uh-huh. Entonces la jefa pues, de la administración del consulado me dice, ostras, creo que deberías hablar con alguien del Ministerio de Asuntos Exteriores. Incluso me dio el nombre de una persona para que hable porque el caso le parecía serio. Y de todas maneras, ellos tenían constancia, cuando hablaron con el coronel para que se hiciese ese funeral, el entierro, sabían que yo estaba pidiendo la identificación, que estaba pidiendo el informe de autopsia, conocían todas mis dudas porque yo les entregué ese fax. Uh-huh. Bien, vale, pues a finales de diciembre me llega la respuesta de la policía sueca a lo que yo había solicitado. Pero me gustaría leer lo que dice el cónsul al Ministerio de Asuntos Exteriores en relación a la respuesta de este policía que llevaba la investigación, de Tommy Peterson. Vale, cuando tú envías todas tus preguntas, tus dudas y lo que necesitas al Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Asuntos Exteriores se pone en contacto con Suecia. Sí, eso, con el consulado de España en Suecia y ellos para mandan recabar toda la documentación que tú pides. Eso es, y entonces lo que hacen en el consulado es mandan esas preguntas a la policía de Estocolmo. Vale. Y el que responde ¿Sí? Es el que lleva la investigación, Tommy Peterson. Otra vez. Sí, pero lo que dice el cónsul al Ministerio de Asuntos Exteriores es, con lo que han contestado, Sí. Dice, considero necesario destacar que telefónicamente y con una mala disimulada irritación, la policía sueca nos comunica que desde su punto de vista el caso está totalmente cerrado y que no piensan hacer ninguna gestión más al respecto. O sea, como se dice vulgarmente, ole, o sea, es decir, se permiten contestar enfadados al Ministerio de Asuntos Exteriores, como hartos, como manifestando un hartazgo ya del tema, ¿no? Sí, pero es que con el cónsul no se ponía al teléfono el policía. O ¿Cómo? sea, el policía encargado de la investigación, cuando llamaba al consulado, ¿sí? No se ponía al teléfono, no les cogía el teléfono. Ya. O sea, no era un hartazgo con la familia, sino también con el consulado. O sea, con todo lo que tendría que ver con ese caso. O sea, lo quería cerrar. Pero es que no es eso. Es que él dice, el caso está totalmente cerrado. ¿Perdón? Ya. Si la forense sueca no había emitido el informe de autopsia. O sea, no sabía... Estábamos hablando la otra vez de autopsia provisional, ¿no? Claro, en la que decía la forense que no se sabía ni la causa ni las circunstancias. Pero ellos lo dan por cerrado. Pero ellos... Tommy Peterson sí. lo da por cerrado y no solo esta información se la da al consulado de España. No. También le manda ese documento a la policía de Bilbao y le dice que el caso está cerrado. Porque yo en este tiempo estoy un día sí y otro también en la comisaría de policía de Bilbao.
Entonces, un día que voy allí, me dicen que el caso está cerrado, que les habían mandado que les habían mandado un email o un fax o lo que sería. Y le digo yo, ¿pero cómo va a estar el caso cerrado? Si todavía no hay no hay informe de autopsia. Sí. Si eso es lo que yo le estaba pidiendo. Claro. ¿Cómo el caso está cerrado? ¿Cómo que no piensa hacer nada si la familia estábamos pidiendo la identificación, el informe de autopsia, el informe de la detención? Sí. ¿Pero de qué van? Uh-huh. De todas maneras, Blanca, igual yo me voy a un salto a un tema que va un poco más allá, no lo sé. Porque por lo que hablábamos antes un poco como de la consideración de los países, ¿no? Es decir, que así como nosotros consideramos que Suecia pues es el culmen de los derechos humanos legales, que allí no pasan cosas, no sé qué. Tengo la sensación de que los suecos de España piensan que somos, latinoamericanos. Y con la misma, sí, porque cuando encontraron el cadáver, lo que le dijo el policía al del consulado es como, pues no sabíamos si era latinoamericano. O sea que creo que son bastante racistas. Súper racistas. Pero no conmigo, no con nuestra familia. Sí. Eli. Es que con el propio consulado. Claro, por eso te digo que yo creo que consideraron que, que yo qué sé, que estaban hablando con, como decíamos antes, con los países del tercer mundo, y entonces, pues a esta gente se le puede decir, oye, dejad de darnos la pelmada, porque, ante vosotros no tenemos que dar ninguna explicación, sí, pero ¿no? Luego, un poco como contrariamente, Eli, Uh-huh. Son los que más, en teoría, refugiados acogían en su país. Entonces, a mí hay algo que me llama mogollón la atención. O sea, ese buenismo de recoger tantos refugiados, de preocuparse por los tráficos de órganos, de preocuparse en denunciar todo. Uh-huh. Y de repente, uh-huh, cuando tú tratas con ellos, no son racistas, son mucho más que racistas. Yeah. Es más, es que hay muchos más casos de españoles a los que les han tratado fatal. Incluso a mí, el cónsul, uh-huh, al cabo de años que hablé con él, sí, me dijo que habían tenido problemas con unos estudiantes, sí, españoles en Suecia. Sí. Y te quiero decir que el problema es que este caso tampoco salió en los medios, que es que solamente en esos años, porque ahora claro, ya Suecia ya ha cambiado totalmente. Ahora ya Suecia ya no es lo que era. Pero antes era como Suecia, como ese país buenísimo. Sí, bueno. Sí. Un ejemplo para el resto, sí. Sí. Y yo, por ejemplo, cuando ocurrió lo de mi hermano, leí una noticia en el ABC que hablaba de que en Suecia habían desaparecido un montón de niños, uh-huh, de un centro estatal. O sea, que habían quitado niños, por ejemplo, a familias que, pues como si aquí desaparecen niños que van a un centro de menores o que están de diputación. Sí, pero es que había bebés, Eli, había incluso bebés, había niños muy pequeños que habían desaparecido de un sitio que no puede ser. Y eso había sido noticia en el ABC. Y lo habían contado. Y no era ese caso, es que habían ocurrido más cosas. Entonces piensas, ostras, uh-huh, algo está pasando. Uh-huh. Algo está pasando en ese país. Uh-huh. Algo está pasando. Bueno, pero volvemos que ellos unilateralmente deciden cerrar el caso. Sí. Pero y responden a las preguntas que yo había hecho. Entonces, las respuestas, te digo tal cual. Sí. Entonces les digo que quería toda la información del caso. Sí. Y entonces va y dice, los familiares en su visita a Suecia recibieron toda la información del caso. ¿Pero qué os dieron? Si no os dieron nada, 5 fotocopias. Ya. Bueno, pues esa era toda la información del caso. Con sus hipótesis planteadas como esto, sí. En relación del informe, le pido el informe de autopsia y me dice, no lo tenemos. No tenemos de momento el informe de autopsia. De momento. Luego... De momento, claro, porque luego ya sí lo mandó. Vale. La forense.
en relación a la identificación, que yo pedía el certificado, Sí. quién lo había hecho, Sí. en que, o sea, pedía toda la documentación de la identificación. Sí. Y dicen, la identificación fue llevada a cabo por policía. Una línea, ya está. Una línea. Y luego, para acabar, no tengo conocimiento sobre la detención. Que es lo que hablamos el otro día, efectivamente. O sea, Esas fueron las respuestas de la policía sueca. En este caso, de todas maneras, es un poco alucinante que una alta instancia de este país esté pidiendo información y conteste, o sea, es decir, que conteste el policía aquel que nos llevó con aquel folio a aquel sitio donde no sabía ni dónde había aparecido tu hermano, pero quiero decir, lo lógico sería que estamos hablando del Ministerio de Asuntos Exteriores, que otra instancia de similar categoría, quiero decir, un poco por cosas de protocolo, ¿no? Pero aquí al Ministerio de Asuntos Exteriores le contesta una tarde cualquiera, sí, cualquier cosa. El policía, pues con 4 líneas, ¿no? Pero es que encima disimulada, o sea, que encima de malas formas. Eso es. Y encima dice que el caso está cerrado y que no piensa dar ninguna información. O sea, que no me va a dar la identificación. Que no te va a dar que nada no me más. va a dar el informe de autopsia. Que no nos va a dar absolutamente nada. Entiéndeme, que el caso está cerrado. Pero es que luego la policía española le manda y le dice que dice la familia que a ver de qué ha sido consecuencia los golpes que tiene el cadáver. Sí. Y le dice, causas naturales. Pero esa es la respuesta. Causas naturales. ¿Pero desde cuándo unos golpes son por causas naturales? ¿Qué pasa? ¿Que te mueres y de repente te aparecen golpes? Claro. Es que ese era el nivel del policía. Ya. Del policía. Pero es que tú para más INRI, Eli, que hemos hablado de libros y de todo, veo en internet que se ha escrito un libro sobre suicidios y qué casualidad que este hombre aparece en ese libro junto con su jefe. Tommy Peterson. Tommy Peterson aparece en un libro sobre suicidios. ¿Y qué dice este hombre, este buen hombre? Pues este buen hombre lo que dice es... Este buen profesional. Además de buena persona. Exactamente. Coge y lo que él dice es que cuando llega la familia de una persona que se ha suicidado, que él, por respeto, que le lleva a un despacho que esté aislado porque entiende que la familia no puede oír las risas de los demás, ni que puede oír las conversaciones de los demás porque entienden que están en un momento delicado. Igual que con nosotros cuando estamos en el coche, sí. Pues todo eso deberías leer lo que dice este hombre en ese libro sobre el protocolo. Oye, vamos a intentar que cuando hagamos referencia a alguna cuestión, vamos a intentar ponerla o decirla o ponerla en tu web. Ah, bien. Por si acaso, por ejemplo, vamos a poner el caso de la niña esta, de la que hemos hablado, de Scarlett. Vamos a poner, si podemos, también el caso de Alice, que también murió en Goa y era sueca. Vamos a intentar también poner el libro, la referencia del libro, por si acaso alguien también lo quiere. De todas maneras, en el siguiente podcast que hagamos lo voy a traer. Sí. Voy a traer el nombre del libro y de la escritora. Me parece que eran 2 escritores. Y sí, la página donde aparece este buen hombre, este buen profesional tan preocupado por los sentimientos de la familia. ¿Lo tienes el libro? Porque también podemos leer el cachito. No, tengo ese. Venga, pues tengo el próximo día. Sí, el próximo día vamos a leer porque tengo la página y todo, la tengo traducida al castellano. Vale. Digo, es que este hombre... Bueno, Tommy Peterson forma parte de nuestra vida. Sí, la verdad que sí. Y de esta familia. Y de esta familia, efectivamente. Por su buen hacer. Entre otras cosas. En fin. Bueno, bien. Aparte de Tommy Peterson, queda por cerrado el caso. Te diriges a la comisaría, a Bilbao, y también te dicen que el caso está cerrado. Sí. Entonces voy a la comisaría de Bilbao, me dicen que el caso está cerrado porque le han mandado esa información a la policía de Estocolmo. Entonces cojo y le digo, bueno, como el caso está cerrado, darme toda la documentación que existe del caso de mi hermano, que voy a denunciar al policía. Al Tommy Peterson voy a denunciarlo. Entonces va y me dice el policía español de Bilbao, va y me dice pues que no me puede dar la documentación de mi hermano porque es privada, es confidencial. Bueno, yo no sé. Entonces, pero me dice, bueno, no te preocupes, Blanca. Vete al juzgado de Bilbao, vete ahora mismo al juzgado de guardia
y pídelo, y entonces cuando me lo pida la jueza yo te doy toda la documentación que tú estás viendo, porque en teoría yo la veía. Tenías ahí delante. Me dejaban verla, pero no me dejaban sacar copia ni nada. Bueno, eso al principio me dejaban verla con más... Luego ya al final, como veían que yo ya estaba un poco dándoles guerra, porque cualquier... Claro. Exactamente, entonces ya luego ya como que no. Entonces yo cojo y les hago caso. Y creyéndote que... Claro, bueno... Que era súper fácil, Eli. O sea, yo con la verdad, ¿sabes? Sí, claro. Yo como mi madre. Sí, sí. Entonces voy al juzgado de guardia de Bilbao. Entonces me presento allí y le digo, mira, soy la hermana de Miguel Ángel Martínez, quiero poner una denuncia y tal. Entonces se sienta un señor conmigo y me dice, pues me lee, y me dice que me lee un texto diciendo que si dijo algo falso, que no sé qué, no sé, bueno, y entonces le digo, venga, vamos a poner la denuncia. Entonces ahí empiezo, bueno, pues mi hermano, que apareció su cadáver flotando en Suecia, mi hermano tenía esquizofrenia, tal, porque... Me mira, me dice, oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes esquizofrenia igual que tu hermano? La nariz, por no decir... Ese es el protocolo a las víctimas cuando tú pones una denuncia. ¿Eso dónde fue? ¿En el juzgado? De Bilbao. Juzgado de Bilbao. ¿Te acuerdas de qué número? Pues lo tengo que tener... Como era de guardia, Ajá. O sea, podía me acuerdo ser cualquiera. Perfectamente dónde estaba... Uh-huh. Pero lo que no sé qué juzgado era. Pero me acuerdo de la cara perfectamente de este chico. Porque otra vez que fui al juzgado estaba él. Que fui al juzgado, en un departamento estaba él y dije, ostras, tío. O sea, vas a poner una denuncia y te pregunta el funcionario con sus conocimientos de psicología, de salud mental, de todo y con toda la humanidad. A ver si tú también tienes esquizofrenia. Exactamente. Y entonces tú imagínate lo que yo estaba viviendo. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo me puse a llorar. Entonces le dije, pon en la denuncia lo que quieras. O sea, le dije, es más, puso datos que estaban mal, las fechas o lo que sea, pero yo ni leí la denuncia. Yo estaba llorando, firmé la denuncia y, por supuesto, la jueza... Yo solo pedía la documentación, para poner una denuncia. No estaba denunciando a la policía ni nada. Entonces, la jueza lo que dice es que estoy haciendo como una denuncia sin documentos y sin nada, que casualmente era lo que yo pedía. O sea, Y entonces, por supuesto, te la denegaron. Me la denegaron. Puse un recurso. En el recurso, figúrate, yo no sabía dónde había ocurrido lo de Osmo Bayo, en qué comisaría había ocurrido, lo de que este chico que le mataron en el mismo sitio donde mi hermano fue detenido, y puse ese caso porque lo había leído. Entonces dije, mira, hay más casos como porque ese caso como me recordó tanto a mi hermano, y lo dije en la denuncia y nada, me dijo que ni para atrás. O sea, yo me quedé sin la documentación. Entonces, el tema era que yo tenía una historia, que había visto una documentación, pero yo no podía poner una denuncia porque no tenía esa documentación. O sea, yo no tenía absolutamente nada. No tenía ni el informe de autopsia, no tenía nada. Bueno, pero, a ver, es que no acabo de entender, porque si la denuncia no es una denuncia, sino que es una reclamación una petición de documentación. Entonces, cuando vas a pedir todo aquello, sucede ese asunto que este hombre dice, a ver si tú tienes esquizofrenia, tampoco sabes lo que pidió. Quiero decir que en realidad tú tuviste una copia de lo que ese... Sí, me dieron una copia de la denuncia cuando... ¿Y qué puso? Que pedía la documentación. Pero es que la jueza va y dice, no, es que como los hechos han ocurrido en Suecia... pues no tengo competencia y encima no habría ningún delito. O sea, yo es que no entiendo de leyes, pero desde luego no contestaba mi petición. O sea, yo quería la documentación española. Sí, pero es que luego cuando hice el recurso ya lo hice con un abogado y pedía la documentación. Pero la española y la sueca. No, yo solamente pedía la española. Sí. O sea, yo solo quería que me diesen la documentación de la Policía Nacional de Bilbao, que era
todas estas emails que se estaban mandando cruzando. Entre los... Sí. Nada más, yo no pedía nada más. Yo no quería denunciar a nadie. Ya. En ese momento no quería denunciar a nadie, simplemente quería la documentación. Sí. Entonces me di cuenta que estaba totalmente desprotegida. ¿Por qué? Porque había pedido a la justicia la documentación y no me la daban. Porque no tenía documentación que acreditase que lo que yo estaba diciendo era verdad. Entonces, esto era... O sea, no me daban la documentación porque era privada. Y luego, o sea, es que yo no podía hacer nada. Absolutamente no podía hacer nada. Blanca, lo dejamos aquí por hoy. El próximo día, ¿de qué vamos a hablar? Pues el próximo día hablaremos de los 2 papeles del informe de autopsia de la forense. Por fin llega la autopsia definitiva de Suecia. Sí, de Suecia. Y luego, por si fuera poco, me llega el examen post-mortem donde nos dicen que falta el corazón, donde nos dicen una serie de cosas. Bueno. Entonces, esto va increciendo. O sea, vale. Ya si cuando puse la denuncia ya tenía una información, pues no, esto todavía va en aumento. De acuerdo, pues lo dejamos ahí en todo lo alto porque eso de que le falta el corazón, bueno, pues tiene otras ramificaciones. Y sí queríamos hacer varias cosas. Primero, vamos a decir, Blanca, dónde puede escuchar la gente este podcast. Sí, mira, este podcast se puede escuchar directamente en mi página donde escribo sobre Miguel Ángel, que es en el WordPress, que se llama Miguel Ángel Martínez Santamaría. Y ahí está, puedes escuchar todos, desde el 1 hasta el segundo, todos los podcasts. Luego en Amazon Podcast, en Spotify Podcast también será. Sí. Y luego también en iVoox. En iVoox, que es donde hemos colgado. Y en Apple. Eso es. O sea, El hombre sin corazón. El hombre sin corazón. Podcast. Y por último, estamos muy contentas porque, como hemos dicho, hay una persona que nos ha mandado una pregunta. Sí. Kaixo, Blanca, oyes que acabo ahora de escuchar bien el podcast que me mandaste, que lo escuché el otro día pero no lo escuché claro y como no me había quedado claras las cosas, digo, lo voy a escuchar ahora. Y que a mí lo que no me ha quedado claro, ¿sabes qué es, Blanca? Cuando os llamaron, porque muchas veces te he escuchado todo esto que has contado, pero bueno, que cuando os llamaron del fallecimiento de tu hermano, al ir vosotros allí no sé cuánto tiempo pasó. Y bueno, Blanca, que sigáis así, que eres la leche y que esas fuerzas te las mandan de arriba, ¿eh? O sea que, bueno, un beso muy grande. Agur. Lo que no entendía mi amiga Miren Bego era que como el tiempo que se tarda desde que nosotros nos informan, o sea, nos comunican que apareció un cadáver hasta que la familia va, que pasan como unos 15 días. Hasta que la familia va a Suecia. A Suecia. Claro. Entonces, no es que la familia vayamos al de 15 días porque nosotros queramos. No. Esto es que es en el momento que nos dicen que nos va a recibir el policía encargado de la investigación. Entonces, ellos son los que ponen el día y la hora. Y mientras tanto, efectivamente, tu hermano está 15 días ¿os acordáis que en el primer capítulo hablamos de que en algún momento la policía sueca dijo que tenía una acumulación de cadáveres, sí, que no podía enterrarlos porque hacía mucho frío en Suecia y había hielo y no se podían enterrar? Entonces, bueno, tu madre tenía supongo que tu madre sabría todo eso y, en fin, estaba sin enterrar. 15 días que llevaba tu hermano, supuestamente, 15 días sin ser enterrado, y nosotros vamos a Suecia y luego hay que esperar para enterrarles hasta Londres. Entonces, es que casi en el entierro pasaron casi 2 meses. Y yo todos los días, por favor, porque mi madre me decía, llama. Vale. Y yo, por favor. Vale, entonces, miren, Bego, ante tu duda, no es que vayamos al de 15 días pues porque nos viene mejor o peor y entonces dejamos pasar ese tiempo, sino que es la policía sueca la que nos dice que podemos ir entonces, porque entonces sí nos reciben. Exactamente. Entonces, hasta entonces, nosotros estábamos dispuestos a ir antes, hasta entonces no pudimos ir. Exactamente. Si tenéis más dudas, pues aquí estamos encantadas de escucharlas y de responderos. Sí. Bueno, pues nada, Blanca.
Pues hasta la próxima. Venga, hasta luego.